y luego por ahí ponemos para que si al final nos ponéis el correo electrónico participaréis en un sorteo que habrá al final de unos cuadricópteros cortesía de Juguetrónica. ¿Estamos ya? Sí. Bueno, pues vamos a presentar la conferencia. Se llama Aventuras y desventuras del Curiosity, más de 200 soles explorando Marte. La presenta José Antonio Rodríguez Manfredi, que es jefe del Departamento de Instrumentación y Exploración Planetaria del Centro de Astrobiología, y ha estado relacionado directamente con el responsable de un instrumento que lleva el Curiosity y que está en Francia, en Francia, Un poco más está un poco más lejos, está en Marte, y nos va a contar pues cómo fue la misión, y seguro que es muy interesante. Vale, cuando quieras. Bueno, y muchas gracias por estar aquí un año más con nosotros. Por invitarme, de verdad. Un placer. Bueno, buenos días. Se acaba de romper. Hola, ¿sí? ¿Me oís? ¿Sí? ¿Me oís bien? Vale, pues, bueno, de lo que decía, muchas gracias por venir. Y bueno, espero que os resulte interesante lo que os voy a contar ahora. En cualquier momento, bueno, pretendo que sea un poco distendido todo eso, así que si en algún momento tenéis alguna pregunta o alguna duda o aclaración de lo que os esté contando, paradme y os lo respondo sin problema. No sé si os resulta algo curioso de lo del título que os he puesto ahí. Bueno, ya vosotros seguro que estáis ya familiarizados con el Curiosity. Afortunadamente ha salido, digo afortunadamente pues porque de verdad vivir todo esto desde dentro, como he tenido la oportunidad de vivir a lo largo de estos últimos casi 10 años, pero más concretamente este último año pasado, desde que se lanzó hasta que llegó a Marte, y lo que hemos estado trabajando y seguimos trabajando con él, han sido probablemente una de las experiencias vitales de mi vida. Y digo afortunadamente, ha salido en la prensa y eso, pues porque hasta cierto punto es la única manera que teníamos de poderos hacer llegar todas esas vivencias que teníamos desde dentro. Pero aparte de eso, ahí quizás me gustaría destacar lo de la palabra soles, ¿no? No es que se me haya confundido ni el traductor ni el corrector ortográfico haya cambiado la palabra ni nada de eso, es que nosotros llamamos a los días marcianos, los llamamos soles. Entonces, lo que quiero contar en esta presentación son fundamentalmente los más de 200 y pico de días marcianos que llevamos trabajando en Marte, ¿no? No. Es lo que suele ocurrir con el efecto demo. Ahora ya. No voy a entrar en detalles, esto ya lo he contado en algunas otras charlas que di aquí en los años anteriores y demás. Y simplemente contaros a través de esto una pincelada de realmente por qué vamos a Marte. ¿Os habéis planteado en algún momento, ¿y Marte por qué? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué pintamos nosotros en Marte, ¿no? Realmente la pregunta tendría y podría dar cabida a muchísima discusión, ¿no? Pero en el contexto científico tenemos que pensar que nosotros no mandamos a Marte un cacharro como el Curiosity porque sí, a ver si somos capaces de hacerlo. Lo mandamos con un objetivo que normalmente es, lógicamente, científico. Mandamos este cacharro a Marte con toda la instrumentación, con todo lo que nos ha costado, con todo como ahora veremos, con todo lo que implica, fundamentalmente para buscar respuestas. Mandamos el Curiosity a Marte para tratar de aprender lo que ahora es Marte, tratando también de ver qué puede ser de la Tierra en el futuro. A lo mejor alguno de vosotros se plantea cuestiones más bien pues, ecologistas o pensar un poco en el futuro, si nos vamos cargando este planeta, hacia dónde vamos a ir evolucionando. Bueno, pues en parte todas esas preguntas que vamos y tratamos de responder en Marte nos pueden dar respuesta a qué puede ser de la Tierra si no la cuidamos, ¿no? Pero ahora ya desde un punto de vista mucho más pragmático, mucho más práctico y científico, nos interesa ir a Marte porque hace 3.800, 4.000 millones de años Marte pudo ser lo que la Tierra es ahora. Y es posible, por tanto, que podamos encontrar
vida a lo mejor en Marte. No estoy diciendo que la hayamos encontrado y que no la hayamos querido decir, ni nada de eso, no. Digo que vamos a Marte para tratar de buscar vida. Y eso está relacionado con la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad es esa franja que veis ahí en azul, depende fundamentalmente de la estrella, de nuestro Sol, o del Sol que sea, del tamaño del Sol y del tamaño del planeta y de la distancia del planeta a la estrella. Por deciros un ejemplo para que lo podáis entender, si el planeta estuviera demasiado cerca de la estrella, la temperatura sería, vamos, estaría aquello a caldo, ¿no? Y probablemente esas condiciones no serían suficientemente cómodas para que la vida pudiera existir. Si me lo llevo al otro extremo del sistema solar, las temperaturas serían tan bajas que aquello estaría todo congelado y probablemente tampoco existieran esas condiciones. De manera que es muy importante la distancia a la que se encuentra el planeta de la estrella, en este caso del Sol, porque define el rango de temperaturas y el rango de condiciones apropiados para que pueda existir vida, que en última instancia es la palabra clave en todo esto, ¿no? Y en la pregunta que tratamos de responder. No hace mucho tiempo, en 1877, veis, esta es una imagen que un astrónomo, Schiaparelli, a través de un telescopio, él creía ver pues, todos esos canales y además incluso pensaba que esos canales no podían ser hechos de otra manera más que por una inteligencia marciana. Entonces él se dedicó a dibujar lo que veía y a escribir papers, artículos y todo esto, y él creía firmemente que ahí tenía que haber marcianos, porque es que eso no podía ser de otra manera como no fuera a través de esto. Hay muchísimo. Lo que hemos aprendido a lo largo de estos últimos años o decenas, desde las Viking, desde las misiones, las primeras misiones que mandaron los rusos para explorar Marte, hemos aprendido que realmente Marte no se parece en nada a lo que Schiaparelli a finales del siglo XIX mostró en sus mapas. Tampoco hemos encontrado esa inteligencia superior que él creía ver, pero sí hemos aprendido muchísimo y tenemos muchísima información de Marte como hemos. Pero si algo me tengo que quedar es fundamentalmente con que a partir de esta imagen que estáis viendo aquí ahora, que fue la primera imagen que recibimos del Curiosity en agosto del año pasado, de verdad hasta este punto ha habido una evolución muy grande. Ha habido una evolución muy grande gracias a las 42 misiones que se han mandado al planeta Marte a lo largo de estas últimas décadas, de los años 60 para acá. Pero fijaos además también un número importante que hay ahí, y es que han sido 23 las misiones que han fracasado. O sea, de las 42 misiones que se han mandado, 23 han fracasado estrepitosamente. Bueno, no estrepitosamente, me gustaría siempre verlo desde el punto de vista positivo, y aunque esas misiones hayan fracasado, siempre hemos aprendido algo de ellas. Aunque solo sea como no hay que hacer las cosas, es una lectura que siempre hay que sacar de todo eso, ¿no? Pero como digo, esto es un cambio de capítulo, es un nuevo capítulo el que se empieza a escribir con el Curiosity, como ahora iremos viendo. No voy a entrar tampoco mucho más en detalle respecto de la ciencia que se pretende o que pretendemos hacer con Curiosity, pero simplemente comentar una cosa clara. Curiosity no va a buscar vida. Con Curiosity no pretendemos buscar los marcianos que pueden haber, bueno, salvo que haya un conejo marciano que se atraviese justo cuando estamos haciendo la foto. Curiosity no tiene ningún instrumento para poder buscar vida de manera directa. Tiene muchísimos instrumentos, muchísimas cámaras, muchísimas cosas, como ahora veremos, pero toda esa instrumentación que lleva Curiosity sirve para caracterizar el hábitat, potencial o, dicho de otra manera, las posibles condiciones que pueda haber en Marte para albergar vida. Pero insisto, nunca, ni se plantea desde el comienzo, ni se planteará en el futuro, va a buscar vida. Vamos a caracterizar la habitabilidad a partir de la determinación y caracterización de los elementos básicos, con los compuestos biológicos y químicos necesarios. Vamos a caracterizar la geología y la geoquímica. Voy a pasar muy rápidamente, salvo que tengáis alguna pregunta. Vamos a estudiar el ciclo del agua y la evolución de los procesos atmosféricos,
y vamos a determinar los niveles de radiación. Todo esto al final resulta también muy importante desde un punto de vista de futuro, ¿no? En el sentido de cuando dentro de 10, 20 o cuando quiera que sea, dependiendo del dinero que tengamos, podamos mandar a un astronauta a Marte, todos estos datos que ahora mismo veis ahí en pantalla y que estamos caracterizando nos permitirán saber qué tipo de protección, cómo vamos a poder colocar un humano en Marte y en qué condiciones se va a tener que sobrevivir, entre comillas, ¿no? Con lo cual, no solo la caracterización desde un punto de vista científico es importante, sino de cara a futuras misiones también lo es, ¿no? Y bueno, ya muchos de vosotros habéis visto cientos de fotos y demás en los periódicos, en los telediarios, en las webs, sobre cómo es Curiosity. Esto es más o menos una imagen del cacharro, pero os lo voy a enseñar de otra manera, que quizá pueda resultar, si no rompo algo, más interesante. Vamos a utilizar realidad virtual para enseñaros ¿vale? A ver dónde estamos. ¿Dónde está? Ahora no lo encuentro. A ver. Aquí. Bueno, pues este es el Curiosity. ¿Lo podéis? ¿Se ve bien? Sí, más o menos. Este es el Curiosity, es la manera en la que llegó y fue depositado en la superficie de Marte en agosto. Como veis, está casi todo plegado, salvo las ruedas. Ahora veremos cómo era el sistema para aterrizar. El sistema que se utilizó para aterrizar fue completamente distinto al que se había utilizado hasta el momento, y la diferencia fundamental que había entre, por ejemplo, este robot y los que se mandaron a Marte, pues los MER que conoceréis, el Spirit y el Opportunity y todos estos, la diferencia fundamental es que este pesa 900 kilos, que pesa casi 1 tonelada. La atmósfera de Marte, sabéis que y si no lo sabéis os lo comento, es del orden de un 1% más o menos de la atmósfera de la Tierra. Eso significa que la densidad es muy baja. Los métodos que se utilizaban en las misiones anteriores para aterrizar el Spirit, el Opportunity y todos estos cacharros eran, a lo mejor lo habéis visto en alguna ocasión, pues se inflaban unos airbags, dentro de los airbags estaba el sistema, el robot ahí todo plegado, y pues se frenaba un poco y iba pues flotando, o sea, botando hasta que se quedaba parado. En este caso, como este cacharro, como el Curiosity pesa 900 y pico de kilos, casi 1 tonelada, de haberse seguido el mismo procedimiento de los airbags tendrían que haber sido probablemente, normalmente suelen ser 5, por si alguno revienta en alguno de los golpes de estos que impacta con el suelo, pues podrían haber sido cada uno como la cúpula esta de grande. Imaginaos 5 airbags, 5 bolas de estas dimensiones. Era realmente impracticable. Entonces, pues a algunos ingenieros se le ocurrió otro procedimiento, que será el que ahora veremos, que depositaban este cacharro suavemente sobre la superficie en la forma en la que ahora mismo lo estáis viendo. Así todo plegado, ¿veis? El mástil está todo plegado, el brazo, este es el brazo, este de aquí es el brazo, las ruedas están desplegadas y el cacharro pues llegó a la superficie así de esta manera. Vamos a desplegar el mástil y vamos a desplegar la antena y el brazo. Bien, pues esta es la disposición que tiene Curiosity ahora mismo, que está trabajando en Marte. ¿Veis? Curiosity tiene 17 cámaras, entre cámaras en color, de larga distancia, para ver a lo lejos con mucho nivel de detalle, cámaras
microscópicas que las tiene fundamentalmente en el brazo aquí, para poderse acercar a la roca y como si fuera un microscopio mirando la roca. Tiene cámaras blanco y negro que se utilizan fundamentalmente para la navegación, para ver si hay algún obstáculo, para ver si hay alguna roca o algo que nos vayamos a chocar con ellas. Tiene, en resumen, 17 cámaras y tiene 11 instrumentos para hacer esa ciencia que os contaba antes, esa ciencia de caracterización del hábitat, ¿no? Uno de los instrumentos, el más importante sin lugar a dudas, es el español, que es esto que veis aquí. Estos dos palitos que veis aquí, bueno, esos son parte de ellos. Después esta otra cosa que veis aquí que tiene 6 puntitos y otros tantos cacharros que hay por ahí repartidos. Ese es el instrumento español y es el que caracterizan la atmósfera. Básicamente la estación, por llamarlo de alguna manera, estación meteorológica, aunque es algo más que una estación meteorológica. En Marte no llueve, pero caracterizamos los vientos, caracterizamos la radiación ultravioleta que llega, caracterizamos la humedad, la presión, bueno, todos los datos ambientales, no solo meteorológicos, sino ambientales de Marte en ese punto. Bueno, distintos otros instrumentos pues son, ¿veis este gran ojo que tiene aquí arriba? Ese gran ojo que tiene aquí arriba es un láser que dispara. Bueno, es un sistema óptico que dispara un láser y a distancia puede hacer un análisis químico de la roca o de lo que quiera que sea que le esté disparando el láser. De manera que no es necesario acercarse para hacer un análisis, simplemente desde aquí hasta donde estáis vosotros va disparando y va esa información, la va integrando con un telescopio que tiene ahí pequeñito y entonces puede saber cuál es la composición química de esa roca sin acercarse. ¿Veis estas otras cositas cuadradas negras que hay abajo y estas dos? Es que aquí ya no puedo meter el dedo. Esos dos puntitos negros que hay aquí, estos otros dos puntitos que hay a la derecha y además esos cuadritos negros son parte de las cámaras que os decía que se utilizan para la navegación. Curiosity puede viajar a la velocidad máxima que tiene Curiosity son 4 centímetros por segundo. Se supone que a lo largo de los 2 años, un año marciano, 2 años terrestres, que Curiosity esa es la misión mínima que planteamos, pues a lo largo de todo este tiempo viajará como unos 20-25 kilómetros. Esa es la misión mínima, aunque pensamos que en realidad va a durar mucho más, porque la fuente de energía, que es este cacharro, ya se me ha ido. Venga. Esa fuente de energía de ahí atrás es una fuente nuclear y en principio, como no lleva paneles solares ni nada que se vayan a ir pues degradando por la deposición del polvo, pues en principio eso puede durar, pues imaginaos, años, todos los años que queráis, como mínimo, bueno, mi apuesta eran 14, pero vamos, todavía ya veremos. Más cosas. El ordenador de a bordo que tiene Curiosity, no, perdón, yo estaba diciendo lo de la velocidad. La velocidad máxima son 4 centímetros por segundo, aunque la velocidad típica que se suele utilizar, en la que se suele mover, son 2 centímetros por segundo. La velocidad, sí, no es mucha, pero es que ten en cuenta que estamos controlando el cacharro a 200 millones de kilómetros de aquí. Entonces, el sistema tiene que ser lo suficientemente seguro y robusto para evitar cualquier tipo de obstáculos. Imaginad, comparado con cualquiera de los ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamáis? Velocistas, eso, gracias. Cualquiera de los velocistas es ridícula esa velocidad, pero pensad que tenéis que comandar o tenéis que controlar el movimiento de este robot en Marte a 200 y pico millones de kilómetros y que este cacharro además también ha costado del orden de 2.500 millones de dólares. O sea, cualquier riesgo mínimo debe ser evitado. O sea, no podemos poner en peligro una misión de 2.500 millones de dólares por ir más rápido. Entonces, el sistema tiene muchísimas cámaras y tiene muchísimos mecanismos de evitación de obstáculos, ya no solo de rocas, que son bastante aparentes, sino el hecho de que haya algún cráter o algo pequeño que haga que se caiga ahí, que lo perdamos. Entonces, es necesario extremar muchísimo la precaución.
Tiene otros distintos instrumentos aquí en el brazo para poder hacer análisis químico y geológico de las rocas. Tiene, por ejemplo, veis esta cámara de aquí, es la cámara que se utilizó en el descenso para el planeo, ahora ya comentaremos algo de ello. Tiene sistemas para hacer análisis de la concentración de agua que hay en el subsuelo. En resumen, tiene 11 instrumentos para hacer una caracterización completa de la biología o de la química y geoquímica que hay en el entorno, ¿no? Pero bueno, nos podríamos llevar muchísimo tiempo hablando de esto, pero vamos a seguir con la presentación porque es que en realidad tiene muchísimos detalles. Una cosa muy curiosa, bueno, ya lo enseñaré luego en una foto. Empezaba yo a contar antes que Curiosity tiene, además, el ordenador de a bordo de Curiosity son en realidad dos ordenadores. Son dos ordenadores que actúan de manera redundante, o sea, es en el caso de que uno falle, pues automáticamente, más o menos automáticamente, el otro entra en juego. Los ordenadores, no penséis, cuando se habla siempre de espacio, del espacio, de satélites o de cacharros como este en otro planeta, no son ni de lejos lo rápido que son los ordenadores que tenemos hoy en día. Los ordenadores que tenemos hoy en día, pues en cualquier, yo qué sé, cualquiera de vosotros tiene en casa uno o a lo mejor incluso dos, pues pueden ser del orden de 2 y pico, 3 gigahercios, con muchos megaflops de potencia de cálculo, unos discos duros bestiales de 1 tera o de, bueno, yo qué sé, verdaderas bestialidades hoy en día. El ordenador que se lleva a bordo, que Curiosity lleva a bordo, que en realidad, como digo, son dos redundantes, son dos iguales, es el equivalente a un... ¿Os acordáis de los PowerPC, los G3, que montaban los Mac allá por el 97, que probablemente tendríais alguno de vosotros, ni siquiera alguno habría nacido, por lo que veo por aquí, algunas caras más jovencillas? Ese es el tipo de tecnología de ordenadores que se pueden y que se mandan hoy en día a Marte. Evidentemente, esos ordenadores no montan Windows ni nada, porque si entonces montáramos un Windows, entonces ya necesitaríamos un supercomputador para hacer cualquier cosa, ¿no? En este caso, se montan sistemas... ¿Por qué ha saltado? Se montan sistemas especialmente diseñados para esta aplicación. No penséis eso, que lleva un sistema... Bueno, lleva un VxWorks, no sé si a alguno de vosotros os suena, que son sistemas multitarea que permiten tener distintos hilos de funcionamiento todos en marcha a la vez, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, la memoria que tiene son 256 megas de RAM. ¿Qué ordenador de hoy en día tiene 256 megas de RAM? Y el disco duro total, en donde están los programas, donde se almacenan todas las imágenes todas las cámaras, esas 11 cámaras que decía, 17 cámaras que toman imágenes y las paso al ordenador antes de pasarlas al satélite, son 2 gigas. Cualquier teléfono de estos de hoy en día tiene más capacidad de cálculo que tiene todo eso. Pero os podréis preguntar, ¿y eso por qué? ¿Por qué hacemos y montamos ese tipo de cacharros y no montamos la tecnología más potente que tengamos? Porque esos ordenadores o esos sistemas que se montan aquí arriba tienen que estar preparados para funcionar en condiciones de temperatura, en condiciones de radiación, en condiciones realmente adversas. ¿Eso qué significa? Nosotros estamos aquí en la Tierra y tenemos una atmósfera. La atmósfera, aparte de darnos el oxígeno y tal para poder sobrevivir, hace de gafas de sol del planeta. De manera que la radiación que llega del Sol, normalmente la radiación que llega nociva, la que de verdad puede causar problemas, se queda apantallada por esas gafas de Sol. Yo decía antes que Marte tiene un 1% de la atmósfera que tenemos nosotros aquí en la Tierra. Y eso significa que la radiación que llegue, cualquier partícula que llega del Sol, llega directamente a la superficie y por tanto le da a este tipo de cacharro. Esa energía, esa radiación ionizante, que sí se llama, es verdaderamente dañina ya no solo para cualquier microorganismo que pudiera haber, que lo achicharraría en cuestión de segundos, sino que además también la electrónica fallaría causada por esa radiación. O sea, esa radiación, para que lo veáis, puede incluso, de hecho,
uno de los problemas que hemos tenido recientemente ha sido causado por ese problema de radiación. La radiación ionescente, los rayos gamma, llegan a las memorias flash, a los procesadores, a lo que sea, y los dañan. Algunos de manera más o menos permanente, pero es gracias al sistema de protección que toda esa electrónica tiene y, digámoslo así, el nivel de validación que esa electrónica especial tiene, es capaz de recomponerse ante fallos, o sea, de arreglar los fallos que se producen provocados por la radiación del Sol. Pero no solo la radiación es un problema, la electrónica tiene que ser capaz de funcionar a menos 130 grados bajo, o sea, 130 grados bajo cero. Coged cualquiera de vuestros portátiles y metedlo en el congelador y lo arrancáis, el que tenga más de uno, probablemente. ¿Vosotros pensáis que ese ordenador podrá funcionar en esas condiciones? Pues las temperaturas más frías que podemos encontrar en Marte son del orden de 150 grados bajo cero. Y en esas condiciones tiene que sobrevivir, no solo sobrevivir, sino funcionar la electrónica. Y además este es un elemento móvil, quiero decir que es un robot. Los motores tienen que ser capaces de funcionar en esas condiciones tan frías. Esos motores tienen que estar lubricados, pues los lubricantes no pueden cristalizarse en esas condiciones. O sea, es un mundo completamente diferente al que os podéis, o al que a lo mejor os habíais imaginado que puede tener un cacharro de esas características aquí en la superficie de la Tierra. Es por eso por lo que los materiales, los aceites lubricantes para los ejes, los motores, la electrónica, cualquier cosa, tiene que sufrir un proceso de validación muy importante para comprobar que son capaces de funcionar en ese entorno. Eso hace que, lógicamente, todo sea muchísimo más caro. ¿Cuánto puede costar una resistencia? Cualquiera de las que utilizáis en vuestros circuitos. Céntimos. Cualquier resistencia, por ridícula que sea, para espacio, preparada, lo que se llama cualificada para vuelo, cuesta del orden de 30 euros, una resistencia. Imaginad cuánto puede costar hacer un cacharro de los que vosotros estáis acostumbrados a manejar. ¿Cuánta resistencia puede tener? Solo en resistencias. Un microcontrolador, pues no sé, un 80C51, que a lo mejor puede costar 20, 30, dependiendo de la familia, dependiendo de las cosas. ¿Cuánto puede costar? ¿Cuánto? 9, me parece mucho ya. Pues fíjate, 9. Puede costar del orden de 500 euros para vuelo. Toda esa electrónica, al final, esa cualificación hace que si llega algún rayo gamma que me incide en la memoria, pues implementa unos determinados mecanismos, los EDAC, los sistemas, para poder incluso recuperarse ante errores y que no se corrompa el sistema. ¿Veis un poco la complicación de por qué no se puede mandar la tecnología que cualquier teléfono de los que tenemos hace? Pues eso es solo un ejemplo. En resumen, bueno, el sistema, os decía que estaba dando así algunos datos. Las ruedas son del orden de 50 centímetros de diámetro para poder superar incluso rocas mínimamente pequeñitas. El sistema de energía que utiliza, como os decía, no es de paneles solares, es un generador de radioisótopos que está basado fundamentalmente en 4,8 kilos de plutonio y que genera como 2 kilovatios hora al día, que recarga unas baterías de ion litio especiales. Los dos ordenadores, eso que decía, pues son el equivalente a unos 200 megahercios actuales. Son, como os decía, tiene 256K de EEPROM, donde se carga el código de arranque del sistema, 256 megas de RAM dinámica y 2 gigas de flash, y utiliza un VxWorks como sistema operativo de base, ¿no? Pero todo el código de manejo de todos los instrumentos, de la navegación, de todo absolutamente, está desarrollado en C específicamente para este tipo de aplicaciones, ¿no? Y en cuanto a, si pasa, la instrumentación que lleva, aparte de las 17 cámaras esas que os contaba, pues tiene, así rápidamente, tiene instrumentos para
ves, ahí el primer punto es una de las cámaras, el ChemCam es un instrumento, ese es el del láser que dispara desde el mástil para analizar la composición química, tiene microscopios, tiene espectrómetros, tiene muchos instrumentos para hacer esa caracterización, salvo que tengáis algún interés en alguno de ellos, pues bueno. Pero como digo, el más importante es el REMS, que es el español. Una cosa curiosa, estas imágenes de aquí, no sé si la veis bien, están aquí, os permite hacer más o menos una idea de conjunto de cuáles son las dimensiones de todo este cacharro. Sabéis cuál es el Mini Cooper, ¿verdad? El coche este que, bueno, hay muchos por ahí en la carretera. Pues esto que hay aquí dentro es un Mini Cooper y lo que hay arriba es la coraza, la protección térmica que utiliza el sistema para entrar en la atmósfera marciana, como ahora vemos. ¿Veis las dimensiones? Yo no sé si llegáis a ver este puntito de aquí, que no se ve muy bien, o aquí hay otro. Estos son 2 personas. Y eso de ahí arriba es el paracaídas supersónico que se utilizaba para frenar el cacharro en la entrada de Marte. Ahora entraremos un poco más en detalle, pero simplemente deciros que de los 9 meses, más o menos, Curiosity se lanzó el 26 de noviembre del 2011 y estuvo viajando casi 9 meses hasta que el 6 de agosto del año pasado ya empieza el proceso de aterrizaje. Digo empieza el proceso de aterrizaje porque todo ese proceso empieza con, imaginad, va a 20.000 kilómetros por hora y en menos de 7 minutos, 6,6 minutos, se tiene que depositar suavemente sobre la superficie del planeta. Pasar de 20.000 kilómetros por hora a menos de 0,5, 0,4 metros por segundo en 6 minutos implica una cantidad de ingenios y de cosas, como ahora veremos, realmente espectaculares. Una de las cosas fundamentales era esa que digo, entramos a 20.000 kilómetros por hora y hay que empezar a frenar. Vosotros habéis seguro sacado la mano cuando vais en el coche por la ventanilla en marcha y la resistencia que hace el viento es notable, ¿no? En Marte, como la atmósfera es bastante menor, necesitamos paracaídas de esas dimensiones para poder frenar mínimamente la velocidad de entrada. Pero además, si lo habéis dejado mucho tiempo, a lo mejor habéis notado que la mano se calienta por la fricción del aire. Bueno, pues aquí ocurre exactamente lo mismo y a la velocidad a la que vamos llegamos a alcanzar temperaturas de 3.000 grados. Bueno, pues todo eso son básicamente grandes problemas que hay que solucionar si no queremos que todo esto estalle o que se reviente sobre la superficie, como ahora comentaremos más o menos, ¿no? Bueno, muy brevemente, algunos detalles sobre el instrumento español. Este es el instrumento REMS, como digo, y estaba colocado fundamentalmente, eran los 2 bracitos, esos pequeñitos que estaban en el mástil que os he enseñado, y esto nos permite medir la temperatura del viento, la temperatura del aire y la temperatura del suelo, la velocidad y la dirección del viento en 3 dimensiones, no es como una veleta. En la veleta, pues en realidad lo que nosotros estamos midiendo siempre es la velocidad horizontal, porque no tiene capacidad para poder medir las velocidades o las componentes verticales. En el caso del instrumento sí puede medir el vector completo, o sea, la dirección y la velocidad del viento en 3 dimensiones. Medir, además, también la radiación que llega y cómo de nociva puede ser de cara a matar cualquier bicho viviente que haya sobre la superficie, medir la presión, la humedad y, bueno, caracterizar en una palabra todo el entorno atmosférico y el entorno medioambiental. Tenemos una página web en donde estamos publicando los datos diarios, sí, los datos diarios de, bueno, lo que todos los días funciona. Porque, bueno, eso no lo he dicho. La operación de Curiosity se hace todos los días, absolutamente todos los días. 7 días a la semana hay que mandar unos ciertos comandos para que él lo ejecute y al día siguiente recibimos los datos de esas acciones, de esas actividades que hemos hecho.
En base a esa información decidimos qué hacer el día siguiente, se vuelven a mandar y en esa dinámica todos los días como unas 400 personas se ven involucradas en la operación de Curiosity, en todos los instrumentos, no solo indudablemente en REM. Y bueno, aquí veis una imagen, una foto de familia. Sois algunos demasiado jóvenes y no os acordaréis de la misión que la NASA mandó a Marte en 1996, era este cacharrito de aquí pequeñito, que fue el primer engendro casi humano que se mandó y fue la primera prueba de hacer algo realmente pseudo-inteligente. Se le podían mandar unos ciertos comandos y él tomaba determinadas decisiones, ahora sí, ahora no, pero de todas maneras no se confiaba mucho en ese tipo de sistema, de ese tipo de tecnología, todavía no estaba muy desarrollado. Estamos hablando del año 96 y, por ejemplo, una cosa que refuerza eso que estoy diciendo es que en cartón piedra se emuló absolutamente todo el entorno que veía el rover, que tenía el rover a su alrededor. O sea, lo primero que hizo cuando llegó fue, con las cámaras, tomar un montón de imágenes tridimensionales. Con esas imágenes tridimensionales se vieron las dimensiones de las piedras y se construyó en cartón piedra un diorama pues, como esto, pues, con todas las piedras tal y como estaban en Marte, alrededor del robot. De manera que antes de mandarle la secuencia de comandos a Marte al robot se probaba allí. Si aquello todo iba bien, se mandaba para arriba. Si no, se recambiaba todo lo que tuviera que hacerse antes de mandarse. Eso fue en el año 96. Bueno, de hecho, uno de ellos todavía sigue funcionando. Esto que veis aquí en medio, ¿se ve bien? Sí. Es, bueno, o el Spirit o el Opportunity son los dos iguales, son los MER, que en principio iban para 90 días y llevan ya 6 años y pico. Son bastante menos ambiciosos desde un punto de vista científico, llevan paneles solares, y a lo mejor os preguntaréis, ¿y cómo es eso que iban para 90 días y llevan ya 6 años? Pues la clave fueron precisamente los paneles solares y las baterías. Hoy en día, pues las baterías de los móviles, bueno, no, últimamente cada vez duran menos, pero la tecnología ha avanzado mucho en ese sentido y entonces, pues, baterías de ion litio como las que pueda llevar pues, estos vehículos, pues se pensaba que iba a tener unos ciclos de carga exactamente igual que tienen los móviles. Los móviles, cuando es nuevo, pues al principio dura más, pero cuando lleva un montón de ciclos de carga, cada vez va durando menos y se tardan más en cargar y se cargan peor. Bueno, pues lo que cargan las baterías, digo cargan en presente porque todavía se sigue haciendo así, las baterías de los MER, este que está en medio, eran los paneles solares que a lo mejor veis ahí arriba. Y se pensaba además también que como en Marte hay grandes tormentas de polvo, pues el polvo se iba a ir depositando sobre la superficie de esos paneles solares, de manera que, uno, las baterías se cargan menos, pero es que además, dos, los paneles solares cada vez cargan menos la batería porque están cubiertos de polvo. Total, bueno, esto, 90 días. Pero lo que ocurrió en realidad fue que las baterías han durado más de lo que se pensaba, por un lado, pero segundo, las tormentas de polvo que pensábamos que iba a depositar el polvo sobre los paneles solares y que iba a hacer, por tanto, que se estropearan o se degradaran, vimos que de vez en cuando lo que hacían era limpiar de polvo los paneles solares. De manera que no era siempre echar el polvo, sino que algunas veces se limpiaban gracias precisamente a las mismas tormentas. De manera que, gracias a todo eso, pues lleva 6 años y pico funcionando. Los ingenieros que desarrollaron los paneles solares están muy contentos. Y esto que veis aquí blanco, el engendro este con manera comparativa, aquí lo veis comparado con una persona, hasta el extremo de arriba, cuando está el mástil desplegado, son 2,8 metros. La distancia que hay desde el suelo aquí abajo, o sea, desde el nivel de abajo de las ruedas hasta la barriga del rover no, perdón, me he confundido, 2,2 metros, ¿dónde estáis? 2,2 metros hasta aquí arriba, 1,1 hasta justo a la parte de arriba del cuerpo, y son 2,8 de ancho. La distancia al suelo son 0,66, como veis ahí. Pero antes de, bueno, todo lo que ahora mismo estamos viviendo y disfrutando allí en Marte, pues lógicamente hubo que ya no solo desarrollar todos los cacharros, sino empezar a montarlo. Empezar a montarlo para que tuviera ya el aspecto final, este que veis ahí arriba. Para llegar ahí,
ya no solo consiste en soldar todas las placas electrónicas y todo eso, sino que además, soldar todas las placas electrónicas con esos componentes tan caros que antes os comentaba, sino que además hay que comprobar que el sistema no se va a descuajaringar cuando se vaya a lanzar. Eso significa ensayarlo, o sea, coger todo el cacharro y empezar a agitarlo, empezar a vibrarlo como si fuera el lanzamiento. Cuando se está lanzando con el cohete, eso vibra muchísimo. Entonces, para garantizar que eso no se va a descuajaringar, no se va a desmontar, los tornillos se van a salir y todo eso, en esa primera parte hay que agitarlo y llevarlo pues eso, un montón de tiempo agitándolo. Ya no solo en el lanzamiento, sino en la fase de entrada, como luego veremos. Además también, os he dicho que esto va a funcionar a temperaturas tan bajas como 130, 140 grados bajo cero. Bueno, pues hay que ensayar, hay que probar que esto no se va a derretir o no se va a fundir en esas condiciones. Entonces se coge todo el cacharro, se mete en unos grandes hornos y se empieza a darles ciclos de temperatura, ahora menos 150, ahora 30, ahora 150, bajo cero, ahora 30, ahora 100, para comprobar, sí. No hemos destrozado ninguno, no. Déjame terminar con lo que estaba contando y ahora mismo te respondo. En resumen, se valida, se ensaya el sistema antes de lanzarlo para arriba, antes de empezar a plegarlo todo para mandarlo para arriba. Lo normal es que en la fase de diseño se haga por partes. Por partes significa, primero construimos unos primeros modelos que no tengan nada de electrónica ni nada de esas cosas caras y solo sea estructural, o sea, solo sea la forma mecánica. Y eso lo agitamos, lo vibramos, lo no sé qué, lo puteamos. Si eso funciona, pues entonces aceptamos ese diseño como, digamos, punto de partida para el siguiente. Si hay alguna cosa que cambiar, se cambia sobre algo que no es realmente el modelo que va a funcionar. De manera que vas haciendo unas determinadas pruebas de manera incremental y en distintas etapas, de manera que nunca te llegas a cargar el sistema final. Cuando lo vas a la siguiente fase es, bueno, pues tienes que hacerles pruebas de compatibilidad y de radiación electromagnética a la electrónica. Pues eso no lo haces con el diseño final que vas a mandar. En fin, siempre se hace de manera incremental. Se hace en determinadas fases. Responde esto a tu pregunta, de manera que en realidad nunca nos llegamos a cargar uno de estos. Pero además también, cuando hacemos una cosa como esta, no hacemos uno que sea el que va a ir a Marte. Si por la razón que sea, que ha ocurrido muchísimas veces, se estropea, a alguien se le olvida poner una tuerca en el sistema de la grúa, que es el que lo coge y se cae al suelo y se desmorona, eso ha pasado. Si a alguien no sigue los procedimientos y no atornilla los componentes electrónicos en el orden adecuado, digo las clavijas, los conectores, en el orden adecuado y se quema, eso ocurre. A todo el mundo le pasa ese tipo de cosas. Bueno, pues si algo ocurre, tenemos siempre un elemento de backup, por si acaso falla alguna cosa. Le llamamos los spares. De manera que tú siempre construyes 2 o incluso 3 en algunos casos, y si alguna cosa falla, pues entonces siempre tienes algo para poder sustituirlo. Pero bueno, tenemos ese sistema ya, íbamos por aquí, ¿no? Creo. Lo hemos ensayado, lo hemos puteado de todas formas posibles, y entonces ahora, bueno, esto... para que veáis un poco el aspecto amenazador que tiene el brazo cuando se despliega con todo el sistema este que pesa como unos 60 kilos o así, todos los instrumentos que lleva en el brazo. Y veis comparativamente, es realmente amenazador. Te pones delante de eso y asusta. Bueno, ya teníamos ese sistema que hemos visto en la imagen anterior. Eso se pliega, las ruedas... Bueno, el mástil estaba, ya habíais visto, ¿no?, sobre el sistema, sobre la parte de arriba del cuerpo. Las ruedas también se encogen y todo queda de esa manera plegada. Si os fijáis en esta foto, no sé si se llega a ver, sí. Aquí falta el elemento que alimentaba el RTG,
que era el generador de radioisótopos ese que decía, lo que genera la corriente. Eso fue lo último que se montó. Aquí hay muchísima gente trabajando, entonces los elementos radiactivos fueron montados en la última fase, incluso cuando ya estaba todo colocado casi en el cohete. En lo que veis arriba, esto que veis aquí arriba, no sé si se ve esto, sí. Ese es el sistema, le llamamos EDL, el sistema de EDL. EDL significa Entry, Descent, Landing, o sea, la fase de entrada, descenso y aterrizaje. Y era el sistema con todos los cohetes, que son las cosas rojas que veis ahí, que, como ahora veremos luego en una animación, era lo que hacía que el sistema aterrizara sobre la superficie. Bueno, pues todo ese sistema, ¿veis? Todo el Curiosity abajo, todo plegadito, todo así, todo muy recogidito, se coloca justo debajo de ese sistema de EDL, que es una grúa. ¿Veis? Aquí abajo está ya todo plegado y todo metido dentro de la cofia. Esto que veis aquí era el sistema que os enseñé antes, que estaba sobre el... ¿cómo se llamaba el coche? El Mini Cooper. ¿Os acordáis? Para que veáis un poco las dimensiones. ¿Veis esta ventana negra? Esta ventana negra es cuando ya está todo montado, incluso preparado en el cohete, a través de la cual se metía el sistema, las pilas estas nucleares. Y esto de aquí abajo es el sistema de protección térmica que hace que esos 3000 grados que hay justo en la fase de entrada no achicharre todo lo que hemos hecho que está dentro. Todo esto, visto de la manera en la que se monta, es esta especie de tarta de manzana, que es la que se mete dentro del cohete. ¿Veis la tarta de manzana aquí abajo, aquí dentro? Esto es la parte más alta del cohete, la parte, digamos, de la carga de pago, la carga científica del cohete, se ensambla con esos dos pétalos y todo está preparado ya para que se lance todo esto para Marte. En ese momento, en el momento en el que todo esto ocurre, ya ahí en ese punto ya se había metido el generador de radioisótopos. Esto ocurre como 3 meses o así, 2 meses antes del lanzamiento, y en esos momentos Marte estaba a 205 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Dónde está el cursor? Aquí. ¿Veis? Este ya sistema todo ensamblado, se coloca, veis el cohete, el lanzador era un Atlas 5 y se coloca justo en la parte de aquí arriba. Bueno, esto fue todo lo que nos dejaron acercarnos. Aquí ya está todo ensamblado, aquí eso es todo lo que nos dejaron acercarnos, aquí está el cacharro aquí detrás. Y, como digo, el 26 de noviembre, día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, se lanzó desde Cabo Cañaveral hasta Marte. Una de las primeras fases... Sí, una de las primeras fases que ocurrió fue, bueno, me imagino que ya lo habréis visto en más de una ocasión, pero el lanzamiento... 5 seconds, spacecraft set. El lanzamiento se hace de distintas fases, son cohetes que tienen distintas fases, de manera que, digamos, se van separando a medida que se van consumiendo las distintas fases, las distintas etapas del cohete, se van desprendiendo, de manera que la última parte es en la que el Centauri, que es este módulo desde donde están tomadas estas imágenes, ya se orienta de cara a Marte, y la última fase es esa que estáis viendo ahí en ese momento, en la que se separa el Centauri, es el último impulso, se separa de la fase que ya va de camino a Marte, con el Curiosity plegado y el EDL dentro y todo eso dentro de la cofia que hemos visto antes, y empieza a darle vueltas. ¿Veis que empieza a darle vuelta, empieza a girar? ¿Os imagináis por qué gira? Es cierto que es más fácil hacer ese tipo de apuntamiento cuando está girando, pero la razón fundamental de todo es un problema térmico. Cuando el sistema está girando, pues ahora le da el sol en este lado y aquí no, pero 2 segundos después va a estar al contrario. De manera que no siempre le está dando el sol en el mismo lado y no siempre va a estar en sombra en el mismo lado. De manera que en ese tipo de condiciones, si no ocurriera eso, habría una desviación de temperatura, un perfil de temperatura muy grande que podría hacer que el sistema se rompiera térmicamente hablando.
Pero además es cierto que cuando va girando una cosa es muchísimo más fácil mantener, porque si vosotros no tenéis un sistema totalmente bien distribuido en términos de masas, pues eso al final va haciendo, imaginaos que pesara más por la parte de abajo, pues al final eso puede hacer que por las acciones de las gravedades residuales o lo que sea, se pudiera desviar mucho más. De manera que, mientras que si está girando, la distribución de masas se hace de una manera dinámica, de manera que es muchísimo más fácil apuntar en ese sentido, ¿no? Pero todo fue tan de libro, todo fue realmente tan fantástico los resultados, que esta fue más o menos la trayectoria que siguió, tomando, cada una de estas marquitas son cada 7 días, más o menos. En principio, el sistema, que hemos visto que ha empezado a dar vueltas y se ha puesto de camino a Marte, tenía posibilidad y combustible para hacer, ahí lo veis, 6 maniobras, 6 posibles maniobras de corrección. Imaginad que desde aquí, vosotros desde Madrid, cogéis un balón de baloncesto y lo lanzáis hacia una canasta que esté en Moscú y tenéis que acertar en la canasta. Pero, además, también la complicación es un poco mayor porque esa canasta que va en Moscú, vosotros queréis que encestéis en la Plaza Roja de Moscú, pero es que la canasta se está moviendo del orden de... ¿Cuánto lo pone por aquí? 127.000 kilómetros por hora es la velocidad de la Tierra. Con respecto de Marte, 22.000 kilómetros por hora es la velocidad relativa. O sea, la canasta pasa a toda velocidad y vosotros tenéis que encestar justo en la Plaza Roja. Pues eso es algo equivalente a esto que estáis haciendo aquí. Lo que estamos haciendo aquí es, queremos llegar a Marte, pero no a cualquier sitio de Marte, queremos llegar a un punto en concreto de Marte que se está moviendo a 127.000 kilómetros por hora, que lo lanzo 9 meses antes, y en principio solo tengo posibilidad de hacer 6 correcciones. Pero esas correcciones no es hacer un cambio radical de rumbo, consiste básicamente en corregir un poquito u otro por si hay algún tipo de problema. Normalmente se hace, la primera TCM significa una maniobra de corrección de trayectoria. La primera se hizo como 47 días después del lanzamiento y no hubo necesidad de hacer otra porque los cohetes, el lanzamiento fue tan de libro que en realidad no hubo necesidad de hacerlo. Esa primera maniobra se hace para ponerlo ya de rumbo a Marte, como veis aquí. Pero es que todo iba tan bien que no hubo necesidad ni siquiera, por eso están tachadas las 5 y las 6 que veis ahí. O sea, se recorrieron 250 millones, 200 y pico millones de kilómetros. No, perdón, la distancia, aquí está, la distancia viajada desde la Tierra fueron 567 millones de kilómetros y solo se hicieron 4 correcciones pequeñas. O sea, imaginad la dificultad que puede tener todo eso, ¿no? Pero bueno, todo fue tan bien, como digo, que en realidad el punto de entrada óptimo en la atmósfera, justo cuando tenemos Marte, tenemos la atmósfera de Marte, el punto de entrada óptimo de la trayectoria fue tan bueno que solo se alejó del orden de unos cientos de metros. Entonces, como de aquí a, no sé, a la puerta aquella de allí se alejó del óptimo. Todo lo magnífico que fue todo. De verdad fue de libro. Y luego, no se enciende esto. Ahora. Ese 5 de agosto en Estados Unidos, 6 de agosto aquí en España, estábamos todos allí preparados, todos con la camisa azul. Una consideración. En ese momento en el que se está produciendo esto que estáis viendo ahora, que lógicamente es una animación, bueno, la parte de lo de la camiseta azul no, la Tierra estaba de Marte a 14 minutos. Quiero decir que la transferencia de la información desde Marte, el retraso desde Marte a la Tierra en ese momento eran 14 minutos. ¿Os acordáis que he dicho que toda esta fase de entrada eran menos de 7 minutos, lo que llamábamos los 7 minutos del terror? Si eso entra en 7 minutos y la información tarda en llegar 14 minutos a la Tierra, ¿creéis que tenemos alguna posibilidad de corregir cualquier cosa que vaya mal? O sea, todo, absolutamente todo tenía que funcionar de manera automática, pseudointeligente. Digo pseudointeligente pues porque en realidad hay muchísimas cosas que no conoces. Entonces, tiene que ser capaz todo el sistema de entrar, ya no solo entrar, sino de
Solucionar cualquier problema que se vaya produciendo en tiempo real tiene que ser capaz de hacerlo. Los sistemas críticos iban duplicados o triplicados. Si alguno falla, no nos quedamos vendidos, hay otro sistema para funcionar. Vamos entrando, os recuerdo, a 20.000 kilómetros por hora. 20.000 kilómetros por hora es la fase esta que estamos aquí hablando. A ver si funciona. Ahora. Bien, toda esta gente que estábamos aquí con la camiseta azul, en realidad lo único que estamos haciendo era, aparte de aparecer en la imagen, simplemente leyendo la telemetría. La telemetría es la información que se manda de Marte para acá, ¿no? Bueno, en general de cualquier vehículo remoto. Y lo más que podíamos hacer era comprobar que todo había ido bien, que todo había ocurrido como se esperaba o no, porque cuando nosotros estábamos recibiendo esa información, el cacharro ya estaba en Marte, hecho un amasijo de piedras, quiero decir, de tornillos por allí esparcidos, o bien aterrizado como se esperaba. Pero ya había pasado todo. Había pasado, de hecho, hacía 7 u 8 minutos antes. No podíamos hacer nada, simplemente pues íbamos viendo que cada parte del proceso se iba haciendo de manera correspondiente. Vaya. Entonces, pues bueno, pues estábamos todos ahí expectantes, leyendo la telemetría. Había un responsable que era este chico, que era el que estaba encargado de leer la telemetría. Se produce la entrada. Esos cohetes lo que hacen es centrar y mantenerlo más o menos centrado. Eso de ahí es lo que hace que se vaya, uno, frenando, y dos, que se vaya calentando ese cambio. Se ha consumido la primera etapa, pasamos a Mach 3, se separan los tornillos de la cubierta y ahora se proyecta el cohete. Ese cohete fue disparado ese paracaídas fue disparado por cohete. Eso era lo que veíamos nosotros en la pantalla. Veis que en determinados momentos hay determinados grupos de camisetas azules que se van poniendo así como muy contentos. Eso eran los responsables de esa fase. De manera que era como, vale, si algo ocurre ya no ha sido culpa mía. Yo mi fase la he hecho bien, todos muy contentos, ahora al siguiente es el marrón, ¿no? Entonces iba pasando, la tensión iba como haciendo la ola, iba pasando de un lado a otro de la sala. Y entonces ya los otros respiraban tranquilamente y entonces se podían un poco más relajar, ¿no? 7 minutos, recuerdo. Se hicieron eternos. Bueno, llega un momento en el que se suelta. Vaya, joder. 11. Starting. We are now getting telemetry from Odyssey. We should have parachute deploy around. Eso eran los project managers los que controlan el dinero. Ese paracaídas era ese que habíamos visto antes. Para que os hagáis una idea, resultaba crítica esa fase porque pasábamos de unos 10.000, 11.000 kilómetros por hora. La primera fase de parada era ese paracaídas. Pero claro, a la velocidad a la que va, no sé si habéis visto en algunas películas y eso se ve, que cuando la velocidad es tan alta, muchas veces el paracaídas no se llega a abrir por completo, sino que empieza a hacer así, de manera que nunca llega a abrirse y por tanto nunca llega a frenar. Lo que en este caso hubo que hacer fue diseñar un paracaídas supersónico, primero que se abriera y se desplegara a esa velocidad. Eso se desplegaba con cohetes, o sea, se dispararon unos cuantos cohetes que lanzaban el paracaídas casi abierto, pero es que además a esa velocidad era muy fácil que el paracaídas se quedara abierto muy bien, pero el cacharro siguiera cayendo por su propio peso porque se habían roto las cuerdas. En resumen, hasta este punto que vosotros estáis viendo aquí ahora, bueno, equivalente en agosto, nunca se llegó a probar todo el sistema completo, porque no se pueden recrear todas las condiciones en la Tierra. O sea, sí, yo puedo tener un túnel de viento inmenso donde cojo y despliego mi paracaídas y con unas turbinas muy grandes genero unas corrientes de aire similares a las que podemos tener y ensayo el paracaídas. Yo puedo coger ahora otro sistema y probar, por ejemplo, que el enganche entre el paracaídas y la nave, pues es lo que habíais visto ahí antes, es el adecuado, y lo pruebo aparte. Pero nunca se prueba desde el comienzo hasta el fin todo, porque no se pueden recrear las condiciones marcianas en la Tierra. De manera que este fue el primer ensayo
y único ensayo de esto antes del aterrizaje. We are decelerating. Teachel has separated. We're De found the momento, ground. ves, esta We're down parte to es la 90 mía, meters yo per ya he second at an cumplido. altitude of 6.5 kilometers descending. Ahora el sistema se descuelga de todo eso y se activan los retrocohetes de la fase esa de EDL. Como el sistema pesaba 900 We are in kilos, powered flight. el planteamiento que se hizo fue que ese EDL hiciera de grúa, de manera que con esos cohetes se quedara el sistema suspendido en el aire a escasos 20 metros y descolgara despacio el rover sobre la superficie, como estáis viendo ahí. Ahora se despliegan las ruedas, los retrocohetes esos se están apuntando para afuera para no achicharrarlo y recibimos, en el momento en el que eso toca contacto, le informa al de arriba de que ya ha llegado, se cortan los cables y la grúa se aleja para chocarse contra la roca o lo que quiera que sea, 300 metros más allá sin que caiga encima. Y era crítico porque ese sistema, suspendido ya en el rover, o sea, suspendido ya el rover, iba descendiendo y el EDL, la grúa, lo que llamábamos el Sky Crane, pues lógicamente iba con trayectoria de colisión. Era cuestión de segundos el decir ya para que se cortaran los cables con cargas pirotécnicas y entonces reactivara los cohetes para que se alejara y no achicharrara el cacharro. De hecho, hubo unos ciertos problemas que de hecho nos perjudicó a nosotros porque esos cohetes levantaron vientos supersónicos que las piedras que movían y todo eso, pues bombardearon al rover y se nos fastidió parte de un sensor. Pero ese momento que habéis visto ahí, realmente emocionante, y para haberlo vivido, fue único de verdad, que pues eso, ocurrieron 7 minutos, ya era como ir viviendo una sensación tan seguido de la otra que realmente fueron 7 minutos de excitación, imaginaos. Y con esta primera imagen, que parece así como muy fea y demás, era la imagen que os había enseñado al principio, pero esta fue la primera imagen que recibimos, donde se ve la parte del rover, aquí se ve la rueda. Tiene tanto polvo porque en realidad todavía no se había ni siquiera quitado la protección de polvo. Después, esa protección, una especie de lente, se quita y entonces podemos tomar imágenes ya limpias y demás, ¿no? Pero con esta primera imagen tuvimos conciencia de dos cosas. Uno, que habíamos aterrizado bien, una que habíamos aterrizado y dos, que habíamos aterrizado bien, porque no estábamos ni así, ni tumbados, claro, si hubiera cogido justo una piedra cuando estaba el cacharro descendiendo, pues lo mismo hubiéramos acabado de lado, ¿sí? Hubiéramos aterrizado, pero inservible total. Esta imagen nos dice que estábamos bien posicionados en la superficie y fue francamente emocionante, como os podéis imaginar. Esta fue una de las imágenes que luego, con el paso del tiempo, vamos recibiendo. Lo primero que se transmite desde allí es la información crítica para decir todos los sistemas están bien, y luego transmitimos la información más superflua, más de segundo orden, y esta, por ejemplo, fue una de las imágenes que se tomó justo cuando esa protección térmica se desplaza, se separa, y ahí veis, pues eso, ya estaba cayendo. En esta foto así, más o menos de conjunto, se ve pues donde el módulo de descenso, la grúa, donde se estrella después de un cierto tiempo. Este es el sistema de protección térmica. Esto de aquí es el rover, bueno, en esta foto no se ve muy bien, pero este es el rover, y la protección térmica, la parte de abajo es esta, la parte de arriba es esta, con el paracaídas. Y aterrizamos, ¿dónde aterrizamos? Aterrizamos donde queríamos. Queríamos ir a un cráter, este cráter Gale, que se llama, esto que veis ahí es la elipse, y todo fue tan bien que aterrizamos del orden de 2,4 kilómetros del punto óptimo donde queríamos ir. ¿Eso qué significa? Nosotros decimos, incluso antes de lanzar, como un año antes de lanzar, decidimos que queríamos ir a un punto en concreto. Pero depende de muchísimas cosas. Depende de que haya en ese momento más vientos o menos vientos. Depende de muchísimos imponderables. Entonces, no se define un punto concreto, sino se define una elipse, que para que veáis ahí un poco más o menos las dimensiones, si estas son las pistas de Barajas, la elipse que se había definido era del orden de 20 kilómetros, bueno, pues aterrizamos a 2 kilómetros del centro, del óptimo donde queríamos ir. O sea, fue todo, la verdad es que fue todo un...
Porque normalmente cuando tú entras de manera tangencial al planeta, de manera que siempre hay una dirección, o sea, tú entras con una velocidad así y es más fácil que te puedas desviar en este eje más que en esto otro. Por eso el hecho de que se define una elipse. Bueno, ¿por qué aterrizamos en el cráter Gale? Porque en realidad era más fácil. Es más fácil, quiero decir, si lo que nosotros queremos hacer es hacer una caracterización de la geología y demás, pues tenemos dos opciones. Bueno, tres en realidad. Una, la más simple, pues nos quedamos lo que hay en la superficie, que es lo que podemos ver con los sistemas. Dos, tenemos algún otro sistema que perfore, que permita accedernos al subsuelo. O tres, vamos a algún sitio en donde de manera natural ya podamos acceder a ese registro histórico. Y eso es un cráter, por ejemplo, porque cuando se forma el cráter, por la forma de formarse, por la forma en la que ese cráter se origina, al final es como una hendidura, en donde las paredes del cráter vemos toda la historia y toda la geología. Sin tener que acceder al subsuelo perforando ni nada, nos acercamos a las paredes y podemos ver cómo ha ido variando esa geología. Entonces, por eso, una de las razones fue ir al cráter Gale. Bueno, todo el mundo muy contento, nos llamó el presidente Obama y todo, y bueno, a partir de ahí es cuando comienza de verdad el trabajo, que como decía, pues eran como unas 400 personas trabajando constante y continuamente, diariamente en todo esto. En ese sentido, la NASA tiene muchísima experiencia y queda todo muy bien definido, ¿no? O sea, todo el mundo sabía, porque habíamos estado entrenando y ensayando antes, todo el mundo sabía en cada momento dónde tenía que estar, qué es lo que se esperaba de ellos, qué es lo que había que hacer, y todo eso se hacía en base a unas ciertas reuniones, de primero nos reunimos aquí, ahora que este tiene un portavoz, las conclusiones que se obtengan en esto, el portavoz va a esta otra reunión y este otro lo comenta o lo defiende allí, de ahí se sale una conclusión y el portavoz va a otro. Bueno, pues todo eso se hacía en las salas de guerra, en las war rooms, esta que mencionaba. Aquí hay otra foto de donde empezamos a recibir imágenes, pues eso ya más de detalle. ¿Veis estas cosas aquí más grises dentro del paisaje? ¿Se ve gris? Sí, esto y esto de aquí, eso eran justo los efectos del cohete cuando se estaba acercando para depositarlo sobre la superficie, lo que iba ocasionando. Empezamos a tomar imágenes panorámicas. Mira, esto es el polvo, los vientos que se levantaban cuando estábamos aterrizando. Esto es el material que quedó expuesto, que además también después nos vino bien porque era una manera de poder acceder al subsuelo sin tener que trabajárselo mucho, ¿no? Directamente los cohetes habían hecho que se levantara ya todo ese material que veis aquí. Durante todo este tiempo bueno, una de las primeras cosas que hicimos fue lo que llamaban la fase de commissioning, que consiste en verificar que todos y cada uno de los subsistemas están bien, que están sanos y están libres están preparados para trabajar. Utilizamos una piedra, esta que veis aquí. Algunos quisieron ver en esta piedra piramidal la presencia de inteligencia marciana, porque decía, esa piedra no la puede haber hecho nadie que no sea inteligente, pero no hemos visto el marciano que la ha hecho todavía. Entonces la utilizamos para hacer el commissioning, para hacer la verificación de todos los sistemas que van en el brazo. También se hizo esta foto similar a lo de Wall-E de autorretratos. Como os decía antes, hay otra más fácil. Hay una cámara que va en el brazo, entonces cuando la pones apuntando hacia ti, pues te permite tomar esas imágenes así tan chulas. También desde las cámaras de arriba en blanco y negro, pues se pueden tomar esta otra que veis aquí en blanco y negro. Hemos empezado a hacer la actividad científica tal y como se esperaba. Uno de los elementos que tiene el brazo es una palita, esto que veis aquí, ¿veis? Esa especie de cacito que hay aquí, esto de aquí, para coger la muestra, para coger muestra de esto y meterla dentro de los instrumentos que tiene dentro. Hicimos unas cuantas muestras, unos cuantos análisis y todo eso. Hubo una fase previa a todo esto, era que para saber en realidad cuál era la consistencia de esa arena, si eso era arena o simplemente era una capita, para no meter el cacito ese ahí y quedarnos sin cacito porque estemos dando con la piedra, lo primero que se hizo fue pasar por encima de la
arena esta para ver cuál era la profundidad y después cogimos esto. La verdad es que en general lo hemos pasado bastante bien haciendo experimentos de distintas índoles. Una cosa muy curiosa que tiene esto, que tiene Curiosity, curiosamente, es que en las ruedas, que como recordaréis eran como 50 centímetros, ¿no? Más o menos, pues tiene unas marcas que, como todas las ruedas, cuando va rodando, pues va dejando sus huellas en el suelo, ¿no? Bueno, pues esas marcas son en código Morse las letras JPL, que es el laboratorio de la NASA que ha hecho todo el vehículo. De manera que veis ahí las huellas y de vez en cuando pues se encuentran las marcas correspondientes a los agujeros de la rueda de JPL y va dejando, donde quiera que va dejando el nombre de JPL por todo Marte. Hemos analizado muestras en los laboratorios interiores que hay. ¿Veis eso que se está abriendo y cerrando aquí? Son las entradas para las muestras que pasan a los instrumentos internos. También nos hemos encontrado así cosas raras, es lo que llamamos FDOs. FDOs es un Foreign Object Debris. Esto de aquí, la primera vez que lo vimos pensamos, a lo mejor va a ser verdad que hay marcianos. Eso es un trozo de cable, pero después ya vimos que era de origen terrestre. Cuando aterrizamos, pues hay determinado material, las cargas pirotécnicas, en fin, bueno, todo eso se va dispersando y de vez en cuando pues nos lo encontramos. Bueno, no lo hemos encontrado muchas veces, pero eso fue como, ¿y esto? Y eso era un trozo de cable que nosotros mismos llevamos a Marte. Hay otras cosas que no son tan claras, vemos pues estas cosas aquí blancas, después de un montón de análisis con todos los distintos elementos, con el láser disparándole al plástico, disparándole a esto, vemos, por ejemplo, lo otro vimos que era un trozo de cable que habíamos llevado nosotros por análisis, y esto de aquí vimos que era un trozo de Marte, o sea que no era algo que habíamos llevado nosotros desde la Tierra, ¿no? Hemos tenido también la oportunidad de hacer agujeros con esta broca que está, no sé si la veis aquí. Esta broca pequeñita nos ha permitido hacer dos agujeros que han sido los dos primeros agujeros que se han hecho en Marte. Bueno, en realidad la Beagle hizo un agujero cuando se estrelló, pero ese no cuenta. Digo, agujeros intencionados para analizarlo fue esta. Hemos hecho, no sé, por ejemplo, esto después, esto que estáis viendo aquí ahora, la animación. ¿Os acordáis que antes yo os decía que en cartón piedra pues se había hecho la misión esa del 96, se había recreado el entorno? Ahora ya no hace falta hacerlo en cartón piedra, tiene herramientas de simulación como esta con todo lujo de detalles y de características que emulan y pueden emular por completo todos y cada uno de los movimientos y cada una de las acciones, cada una de las posibles colisiones que pueda haber entre los distintos elementos. Y bueno, esto fue una de las... Ahí se llama touch and go a la maniobra, que consiste en te vas moviendo, extiendes el brazo, haces cualquier cosa y te vas rápidamente. Es un tipo de maniobra que hacemos y bueno, eso es lo que hemos visto en esta pantalla, ¿no? Pero ese tipo de herramientas que tiene permiten controlar al más mínimo detalle cualquier tipo de actividad que el rover tiene. Aunque también es cierto que eso ya lo incorporaba en menor medida los MER y este bastante, cuando más o menos la misión ya esté más avanzada, el sistema tiene la posibilidad de decirle, oye mira, vete allí, tú sabrás cómo, pero vete allí por tu cuenta y riesgo y haz lo que tengas que hacer. Esto lo implementa. De momento no se utiliza, llevamos demasiado poco tiempo en Marte y tenemos que garantizar que todo se hace de momento bien, entonces todo se hace a través de herramientas de simulación, como hemos visto en esta transparencia. Pero el rover tiene la capacidad de inteligentemente hacer cualquier cosa. Eso se hará cuando ya haya avanzado mucho la misión y entonces casi todos los objetivos científicos se hayan cumplido y no suponga un riesgo muy grande poner en peligro la misión porque cometa algún error y se caiga un agujero o alguna cosa, ¿no? Pero este rover será capaz de poderlo hacer. Y bueno, ya, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo? Pues justo desde hace una semana más o menos estamos en conjunción planetaria. Conjunción planetaria significa, esta es la Tierra, este es el Sol, este es Marte, no hay manera de poderse poner en contacto con el rover, ni hay manera de recibir, o sea, ni mandarle nada, ni que nos mande nada. De manera que durante los días previos a la conjunción planetaria, lo que hicimos fue mandarle trabajo para que hiciera durante todo el mes que esto dura. Esto va a durar como un mes y pico más o menos.
Entonces le mandamos muchos deberes y trabajos para que estuviera haciendo eso, no nada de peligro, nada de recórrete todo aquello y ya me contarás qué es lo que has visto. No, o sea, moverse nada, hacer cosas, fotos y eso, todo lo que tú quieras, pero moverse nada. Entonces, al cabo del mes empezaremos a recibir toda la información que ha estado haciendo durante... O sea, hasta cierto punto tenemos vacaciones estos días. Y el objetivo final de todo esto, ¿dónde es? Pues habéis visto que hemos aterrizado en un cráter, ¿verdad? El cráter tiene 200 kilómetros de largo, más o menos así, pero tiene un montículo de 5.000 metros en el centro. Y el objetivo fundamental es acercarnos a ese montículo, al menos a la ladera. Yo no sé si podremos subir mucho o no, pero acercarnos a la ladera de ese montículo para ver ese registro geológico. En principio, pues en los 2 años que como mínimo queremos que esto esté, cuanto más mejor, pero como mínimo 2 años, se pretenden recorrer como unos 20 kilómetros, 25 kilómetros y bueno, caracterizar toda esa geología. Ahora mismo estaremos como a unos 500, 600 metros de donde aterrizamos y bueno, nuestra dirección es, aterrizamos aquí, nos movimos un poquito para allá, pero nuestra intención es después movernos hasta acá para llegar a esta parte. Y bueno, esto no es una cuestión de una persona solo, en realidad solo el instrumento español tuvo que contar con la participación, bueno, con el trabajo de todos estos más de 50 personas de distintas nacionalidades para que solo el instrumento español, insisto, pudiera ser una realidad. Pero el proyecto, pues no sé, habrá contado con el trabajo y cuenta con el trabajo de probablemente 1.000 o 2.000 personas. O sea, es un proyecto muy, muy ambicioso que requiere muchísimo, muchísimo trabajo de todo. Así que, bueno, eso era todo lo que tenía. Muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta, gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, José. Hola. Mi nombre es Óscar. Quería preguntarte, bueno, antes de nada, muchas gracias, ha sido muy interesante. Gracias. Quería preguntarte, estoy más enfocado al tema de las telecomunicaciones y obviamente mi pregunta también para yo creo que dar a entender la capacidad, la potencia de transmisión que estamos aquí y en definitiva el ancho de banda que podemos disponer para todos los comandos que has comentado que se transmiten y que se reciben. ¿Podrías darnos una escala de tiempos para transmitir el número de bits? Para que, sí, depende de qué satélite utilicemos. El sistema en realidad tiene 3, déjame buscar una imagen donde te lo pueda enseñar. Pero aquí. No. Tiene 2 antenas. Bueno, sí. No sé si se ve. El sistema tiene 2 antenas. Sí. Una en banda X, bueno, no sé, aquí mismo, da igual. ¿Os acordáis que yo antes he desplegado una? Es que estaba buscando alguna que se viera mejor. Esta otra de aquí, que está plegada, y esta. Sí. Una es UHF y otra es en banda X. Utilizamos 2 satélites para la comunicación, 2,5. Sí. 2 satélites que son MRO, Mars Recognition Orbiter y Mars Odyssey. Esos son 2 satélites que son satélites científicos que están orbitando alrededor de Marte y que los utilizamos en principio porque la energía es muchísimo menor para transmitir la telemetría a Tierra. Además, eso, el abanico de tiempos es mayor. Normalmente, los telecomandos que se le mandan al vehículo se hacen de manera directa desde Tierra, a través de la antena pequeñita. Sí. La antena pequeñita me refiero a no la circular esa, no el cilindro ese, sino la que estaba plegada, que precisamente también está hecha por casa. Yeah. Entonces, las velocidades de transferencia dependen de los satélites. MRO es un satélite muchísimo más moderno, pero como tiene que compartirse con el ancho de banda de transmisión de su ciencia, las transmisiones van del orden de, si yo no recuerdo mal, del orden de 32 kilobits por segundo o así. Eso significa que cuando tenemos que repartirlo y todo eso puede tardar del orden de casi 1 hora más o menos en transmitir toda la imagen de cada Tierra. Mars Odyssey es un satélite que es mucho más antiguo, pero no tiene tanta ciencia ya en marcha, de manera que las transmisiones se
pueden tardar del orden de como unos 20 minutos o así más o menos. La velocidad eso estoy hablando de velocidades de transmisión típicas, no de máximas. Ya, sí. Imagino que obviamente todas las comunicaciones, la carga útil de los mensajes que tú transmites pues irán con redundancia, o sea que es todavía inferior a esos 32 kilobits por segundo. Hay un overhead. A ver, todo esto se hace de manera, es muy curioso, se hace de manera priorizada. Toda la actividad que el rover, que el RCE en última instancia, el RCE me refiero al ordenador de a bordo del vehículo, toda la actividad está priorizada, tanto en telecomandos como en acción, y lo que genera también se prioriza. ¿Eso qué significa? Lo que más alta prioridad tiene es el housekeeping, la información de housekeeping, la información de que todo está bien, todos los sistemas críticos están bien. A partir de ahí, todo empezamos a... Es que en realidad eso tiene la prioridad más baja, que es el número más bajo, que es la prioridad más alta. A partir de ahí, toda la información generada por los distintos instrumentos, subsistemas y demás, asignándosele la correspondiente prioridad, se van poniendo en la pila. Cuando el satélite entra en la ventana, a través de los sistemas programados, se engancha y empieza a transmitírsele desde la prioridad más alta, que como digo es la más baja. Lo que dé tiempo. Nunca tienes constancia ni puedes esperar que la información que te esperabas recibir llega, hasta que no está en tierra o no. De manera que hay un overhead en cada uno de todos esos sistemas, y bueno, sistemas de encriptación, porque hay mucha mala gente por ahí que trata de, ya te puedes imaginar. Entonces, JPL recibe a través de las 3 antenas que tiene la red de espacio profundo, una está en Madrid, la otra está en Australia y la otra está en Estados Unidos. Entonces, recibe esa telemetría con la prioridad que haya llegado, hasta donde haya llegado, quiero decir, se manda desde cualquiera de estas 3 estaciones, se manda a JPL y allí hacen el procesamiento de toda esa información en un primer instante, la recuperación, si hay algún tipo de errores de paridad o alguna cosa esta que se pueda solucionar sin pedir retransmisiones, se solucionan, y en principio no hace mucho más, se pasa al análisis de los datos. Son los propios, al análisis de los datos, quiero decir, al análisis de los datos que hacen los propios instrumentos o subsistemas. Somos cada uno de los subsistemas o instrumentos los que analizamos nuestros propios datos y vemos las posibles inconsistencias. Y entonces manejamos determinadas herramientas para notificar esos errores. Muchas gracias. Perfecto. Si quieres, después te doy más detalles si estás interesado. Recordamos que a través de Twitter también se pueden hacer preguntas. ¿Sí? Hola, buenas. Anda. Gracias por la charla, me ha encantado mucho. Gracias a ti. Me gustaría saber, y si me lo podrías decir, cómo es el posicionamiento del cohete y del rover en Marte y durante el viaje. El posicionamiento se hace a través de Star Trackers. Se utilizan determinadas estrellas de las consideradas fijas para poder, estoy hablando de la fase de crucero. En la fase de crucero se fija en unas cuantas estrellas, que como te digo se consideran fijas, se triangula y en base a esa triangulación se determina cuál es la posición del vehículo. Computacionalmente tú puedes saber además también qué tipo de correcciones tendrías que hacer dependiendo de lo que estés viendo a través de esa posición. Cuando llegas a Marte, el sistema de posicionamiento al principio se hace con distintos elementos, se hace con odometría, se hace con la posición. Fundamentalmente lo primero que tienes que hacer es saber dónde estás. Una vez has aterrizado, todavía no has empezado a moverte ni nada, lo primero que tienes que saber es dónde estás. Y para eso se utilizan fundamentalmente imágenes de 2 fuentes. Una, de lo que estás viendo, y 2, del Sol. Si tú, con tus encoders, sabes cuál es además tú también sabes cuál es el tilt que puedes tener, el rover, cómo está colocado, ¿vale? Pero con la cámara en tal posición puedo apuntar al Sol y, por tanto, a saber a través de los encoders cuál es la posición de la cámara y del brazo. Pues he mirado al foco y ahora no te veo. Bueno, pues
A través de las posiciones de los encoders, a través de los giróscopos, a través de todos tus sistemas de IMUS y NS y demás sistemas inerciales, tú sabes cómo está el vehículo, sabes cuál es la posición del brazo para apuntar el Sol en ese instante, a través de ecuaciones diferenciales muchas, puedes saber cuál es la posición sobre la superficie de Marte con un cierto error. El error que te dé la electrónica y los encoders. Y después utilizas lo que ves, quiero decir, pues mira, veo el monte Sharp, que es una pedazo de montaña así muy grande, en tal posición, el pico máximo está esto, y eso lo correlas además también con la información de los satélites que estás orbitando, que están orbitando alrededor de Marte. Información mola de precisión. Además también tiene las imágenes de los satélites para poder posicionar. O sea, al final es una fuente de información mezclada la que te permite posicionar esto con precisiones de milímetros, si quieres. Vale, muchas gracias. También había por aquí una. Bueno, yo os oigo bien, o esto es para grabarlo para que alguien de fuera me oiga. Sí, porque lo estamos retransmitiendo. Ah, vale, bien. Sí, tenemos una pregunta de parte de Álvaro Ramón, que nos pregunta que si ahora que sabemos que los paneles podrían ser limpiados por las tormentas, ¿se descarta el uso de RTG en misiones futuras? Depende de lo que se pretenda hacer en la misión. O sea, esta misión hubiera sido inviable con paneles solares, porque al final un panel solar de unas dimensiones aceptablemente razonables, ¿no? De unas dimensiones razonables, solo pueden proporcionar una determinada potencia. La carga científica, o sea, los instrumentos científicos que este Curiosity lleva, consumen muchísima energía. Y eso requeriría fuentes de energía mucho más potentes que los paneles solares. Dicho de otra manera, esto es básicamente un trade-off, ¿cómo se dice? Compromiso. Un compromiso, gracias. Es un compromiso. ¿Qué es lo que pretendes hacer? ¿Con qué? O sea, no montamos paneles solares o no montamos más bien RTG de manera gratuita porque así nos evitamos problemas. Pretendemos salvaguardar el planeta todo lo que podamos, pero si queremos ser muy ambiciosos científicamente hablando y contar con instrumentos muy ambiciosos y vehículos tanto como estos, necesitamos ir más allá. De manera que ese compromiso es el que te va a marcar lo que necesitas para alimentarlo. Hay otras misiones que se alimentan con paneles solares porque son, digo, futuras, porque son no tan ambiciosas como esta que tenemos ahora. ¿Había más preguntas por aquí? Hola. Lo primero, pues agradecerte que hayas venido este año a contarnos todo esto. Y mis preguntas son varias preguntas. Primero, en la Tierra, comparando con la Tierra, más o menos en qué longitud y latitud se situaría el rover este. La segunda es, se está intentando hacer un segundo proyecto para enviar otro rover. Y la tercera es, se supone que en los polos hay más concentración de hielo incluso que en el Ecuador. Entonces, ¿se podría estudiar, mandar este rover, el segundo rover, a los polos para que determine a ver si hay más concentración de agua y si se puede calcular qué cantidad? La primera era la latitud. La latitud y longitud. Mira, a ver, ¿lo podéis leer bien? Sí, yo creo que sí, ¿no? Este es el cráter Gale, aquí es donde estamos. Estamos en el Ecuador ligeramente por debajo, o sea, estamos en el hemisferio sur. Veis además también los otros puntos de donde han aterrizado los demás. Sí hay una misión que se pretende lanzar para el 2020, no sé si habéis oído hablar de la Mars 2020, que utilizaría el spare, o sea, básicamente el backup de Curiosity, aprovechando que ya lo tenemos con algunos cambios y algunas mejoras, para lanzarlo en ese momento, así se abaratarían muchísimo los costes. El hecho de que, bueno, ya ha habido una misión que ha ido más al norte, veis aquí arriba en la Fénix, ¿veis el puntito amarillo este de aquí arriba? Ese estuvo casi cerca de los polos, esa no era un rover, era un lander, o sea, nos quedó ahí y ya está, no se movía.
y estuvo haciendo una cierta caracterización del permafrost. No estaba justo en los hielos, en el casquete polar, digamos que tenía terreno, pero a pocos milímetros cuando se excavaba se podía ver esa escarcha del permafrost, ¿no? Este rover, tal y como está concebido tecnológicamente, yo dudo bastante que, tal y como ahora mismo ha sido concebido, insisto, pudiera ir a los polos, a latitudes mucho más frías, fundamentalmente por los motores y por los lubricantes. Hubo un problema, esta misión fue retrasada 2 años, tendría que haber sido lanzada en el 2009, ¿no? O sea, se lanzó en el 11, se tendría que haber lanzado en el 2009, y se retrasó 2 años porque había problemas insalvables con algunos subsistemas. Uno de ellos fue precisamente la temperatura de cristalización de los lubricantes. Después ya se lo solucionó, como, bueno, de hecho ya lo sabéis, pero yo dudo que pudiera funcionar a temperaturas muchísimo más frías. De todas maneras, ahora mismo, en donde está el cráter Gale, donde está Curiosity, es primavera avanzada llegando para el verano. En el invierno será todavía mucho más frío. Ahora mismo las temperaturas mínimas son del orden de -70, -69 grados. En invierno esperamos llegar a -130 o así, ya veremos cómo se comporta ahí. Pero insisto, dudo que tal y como ahora mismo ha sido diseñado pudiera funcionar en latitudes mucho más frías. ¿Estas eran tus 3 preguntas? Sí. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Espero que Vamos os haya gustado. a dejarlo. Yo la verdad es que me he puesto de los nervios cuando estabas contando cómo había sido el aterrizaje. Tenía una tensión, digo, ¿llegará o no llegará? O sea que no quiero pensar vosotros la que pasaríais. Fue una situación realmente emocionante, de emoción por un lado, de vivir aquello, y el nerviosismo de... Es que cuando hace 10 años o así empezó a proponerse ese sistema de aterrizar, mucha gente, yo estoy seguro que casi todos pensamos, este hombre se ha vuelto loco. Pero ¿cómo va a aterrizar este cacharro allí así en Marte a 300 millones de kilómetros? Pero aún así funcionó. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir. Yo creo que es un lujo el tenerte aquí y muchas gracias para los que habéis estado.